Bueno, buenas noches, hermanos. Seguimos estudiando el libro de Esdras. Ya estamos terminando, estamos por el capítulo 9, queda un capítulo más. Y la verdad que creo que todos podemos decir que en todo lo que hemos recorrido hemos aprendido mucho acerca de este libro, acerca de la reforma que trajo Esdras, que trajo Nehemías y Zorobabel y el sacerdote Josué. Todos trajeron una reforma al pueblo y trajeron un cambio. Y qué importante es poder entender que a lo largo de la historia de la iglesia hubo muchas reformas. Y esta es una de estas reformas que fueron tan importantes. Así que la verdad que es un libro para siempre considerar, volver a leer, y siempre hay algo para aprender acerca de esto. Y más allá de que es un libro histórico, es importante siempre absorber las lecciones que nos dan a nuestra vida en Cristo, a nuestra vida como iglesia, que eso es lo más importante, poder sacar siempre cada enseñanza, algo que nos hable como pueblo y algo que también desde ya que nos hable en forma personal, porque esa es la idea. Y ver a Cristo, ver su soberanía, ver a la voluntad de Dios, que siempre, a pesar de toda oposición, la voluntad de Dios fue la que permaneció y es el propósito por el cual hoy también estamos acá, que es por su voluntad. Así que vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar y comenzamos. Padre amado, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido, Señor, acerca de este libro de Esdras, Señor. Gracias porque tu palabra siempre nos habla, tu palabra siempre tuvo el poder y tiene el poder para transformarnos, para cambiarnos, Señor. Y te pedimos que hoy también así lo hagas, Señor, que tu palabra llegue a nuestras vidas, llegue a nuestro corazón, como miembros cada uno y también como pueblo, Señor, que podamos entender, Señor, cuál es tu propósito para la iglesia y entender cuál es el propósito para nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque siempre tu palabra cuando es expuesta, Señor, podemos ver a Cristo en ella, podemos ver su voluntad y aprender, Señor, de tu palabra, aprender de la obra redentora de Cristo. Señor, nos llenas de gozo y podemos ver nuestra fe, Señor, que depositando en tu palabra, Señor, se fortalece. Padre, te damos gracias, te pedimos por aquellos hermanos que hoy no nos pudieron acompañar, que los guardes, que los bendigas, y todos los que estamos acá podamos aprender más acerca de ti, Señor. En el nombre precioso y bendito de Jesús, amén y amén. Bueno, el título de hoy quise ponerle algo importante por lo que el texto que vamos a ver, importante de todos, es un celo santo por la simiente santa. Ese es el título, para que Jerez sepa, me pregunta cuál es el título. Y lo primero que vamos a ver, quiero que me acompañen o que alguno pueda leer, por favor, el capítulo 9, versículo 1 al 6, y después seguimos leyendo más adelante los versículos que faltan. Pero le voy a pedir a algún hermano si me puede ayudar a leer Esdras 9, del 1 al 6. Acabadas estas cosas, los príncipes me vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos, para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los de cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades
se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Está bien, muchas gracias, hermano. Es para ir introduciéndonos de a poco sobre lo que está sucediendo. El libro de Esdras tiene mucha acción, siempre pasa algo nuevo, siempre hay un problema, siempre hay alguna dificultad. Y habían levantado el templo, habían tenido todo para comenzar la vida de adoración al pueblo, pero surgió un problema. Y quizás uno no puede ver, si no lee todo el texto, la gravedad del pecado que le llevaron a Esdras, y Esdras puede entender, y por eso toma acción sobre esto que estaba pasando, sobre lo que vienen a contarle. Por eso es la actitud de Esdras de arrodillarse, de quebrarse por lo que le habían contado. Y vamos a ir viendo el porqué, la gravedad de esto. Ustedes imaginan que en la antigüedad, el gran pecado que existía en este tiempo era la idolatría. Quizás hoy en día no lo vemos de una manera profunda, el problema que surgía en ese tiempo. Quizás hoy vemos un problema de inmoralidad, vemos un problema en la sexualidad, algo más latente que vemos en el día a día. Pero en ese tiempo la idolatría era el pecado de turno, era lo que más existía en ese tiempo. Todas las naciones, excepto Israel, eran politeístas. Ellos adoraban infinitos dioses. Solo Israel era una nación monoteísta que creía en la existencia de un solo Dios. Entonces, ellos tenían que luchar contra este problema, contra la idolatría que se levantaba. ¿Y por qué se introducía este problema al pueblo? Entonces, quiero que si me pueden acompañar ahí en Deuteronomio, capítulo 7, y vamos a ver que Dios hace una advertencia acerca de esto, de este gran problema que podía surgir, y que de hecho surgió muchísimas veces en el pueblo, pero Dios ha dejado en claro en su palabra cuáles son las advertencias acerca de esto. Y en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1 al 5, dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ella, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemarás sus esculturas en el fuego. Ahí vemos la advertencia de Dios acerca de este gran problema que era la idolatría. Y cómo se podía introducir ese gran pecado dentro del pueblo a través de casamientos que para Dios no eran correctos, dentro de otros pueblos, entregando sus hijas a los hijos de otros pueblos o al revés. Eso era lo que introducía al pecado. A través de esa unión incorrecta de la que Dios veía, era que se introducía el pecado de la idolatría y llevaba en pos de eso. Y eso es algo que siempre pasa. El pecado, cuando llega a la vida de una persona, induce a poder pecar en otras cosas, porque no es un pecado solamente. Entonces, eso es lo que estaba pasando en ese tiempo, y era la advertencia que Dios le estaba dando acerca de por qué iba a pasar esto. Entonces, vemos que cada pecado lo que produce es un quebrantamiento de la ley. La ley santa de Dios es quebrantada cuando entra un pecado en la vida nuestra, lo mismo. Siempre que uno peca es porque está quebrantando lo que la ley de Dios dice.
En este caso, el primero y el segundo mandamiento era lo que estaba en riesgo, de tener dioses ajenos y de hacerse imágenes de lo que Dios no quería y de lo que era para Dios, era algo abominable. Entonces, eso es lo que estaba pasando en este tiempo. Esto era lo que estaba pasando en Esdras, en capítulo 9, cuando vienen y le comentan lo que estaba pasando. Cuando uno ve las tribus del norte, que creo que lo hemos mencionado, este pecado de la idolatría y de juntarse con otras naciones es lo que hizo que Dios se desistiera de ellos, no los considerara más como pueblo. Por eso, como bien decíamos, que a un judío, a un samaritano, era llamarlo como algo menor, porque era una persona que se había mezclado con otras naciones y por lo tanto no sabían si su linaje, acuérdense esa palabra porque va a ser importante para entender todo el contexto, que ese linaje sería puro. Uno ve que después de que ellos fueron cautivos por Babilonia y por otros pueblos, las tribus del sur volvieron y edificaron y volvieron a ser una nación. Todas las tribus del norte nunca más volvieron del exilio, desaparecieron. Solamente quedó la tribu de Judá, que sería la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Eso fue lo que sucedió por ese pecado. Por eso es algo que, cuando vamos a ir viendo en el desarrollo, ¿por qué Dios lo ve como algo tan grave y algo tan para considerar? Quiero que me acompañes también ahí en Malaquías capítulo 3, capítulo 2, versículo 10 hasta el 16. Dios ya ve este pecado en medio de su pueblo y por medio de su profeta denuncia este pecado, exhorta al pueblo a arrepentirse. Malaquías, capítulo 2, versículo 10 en adelante, dice así: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel, y en Jerusalén se ha cometido abominaciones, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hijas de Dios extraños. Jehová cortará de la diestra de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno y habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué buscaba una descendencia para Dios? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleal para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleal. Esta denuncia que el profeta Malaquías estaba haciendo al pueblo no era solamente porque los hombres habían entregado a sus hijos las hijas de los otros pueblos o al revés, sino que ellos mismos, los mismos sacerdotes, los mismos líderes del pueblo, ellos son los que se habían separado de sus mujeres y habían tenido unión con otras mujeres que no eran sus propias mujeres. Por eso el Malaquías hace esta denuncia y los exhorta a decir, ustedes han sido desleal con la mujer de su juventud, con la mujer del pacto. O sea, no solamente habían quebrado el primero, el segundo mandamiento, sino que vemos muchos más. Cómo el pueblo comenzó el pecado a introducirse por medio de la idolatría
y eso es lo que estaba sucediendo, y eso es lo que estaba provocando, y es lo que estaba denunciando aquí el profeta Malaquías, que es contemporáneo a todo lo que está pasando en el libro de Esdras. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenía que haber tanto cuidado de ese linaje santo? ¿Por qué se tenía que cuidar tanto esa simiente? Y la respuesta es porque de ese linaje santo, de esa descendencia santa, nacería el que sería el Cristo, el Mesías, y es el que traería lo que durante tanto tiempo todo el pueblo de Israel, desde Adán, mejor dicho, hasta el rey David, siempre estaban con un corazón expectante a que esta promesa se cumpliera, esa promesa de esa que aplastaría la cabeza de la serpiente, esa promesa de aún cuando nació Noé, que dijeron, por fin llegará el que trae alivio al arduo trabajo de nuestras obras, pensando que Noé era aquel Mesías, y siempre estaban expectantes, aún en Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, que ese rey que vendría, cuyo reino sería sempiterno, que sería eterno y no tendría fin. Siempre la historia del pueblo estaba expectante a que vendría esa simiente santa y que podría traer esa bendición que tanto esperaban. Siempre estaban expectantes de esto. Aun cuando el Señor viene, en ese tiempo, los que eran leales a ese linaje santo de cuidar, siempre había ese corazón expectante de que eso sucedería. Entonces, era por eso que lo primero que vemos es que había una preocupación por una unión incorrecta, porque si eso se mezclaba, si eso pasaba, no podrían hacer. Pero en la voluntad de Dios, en su soberanía, en su providencia, Dios siempre tuvo un remanente fiel a quien se sometería a la voluntad de Dios y cuidaría que eso no sucediera. Pero estaba en riesgo esto. Y es por eso que los profetas, es por eso que Esdras toma esta actitud de poder arrepentirse de este pecado tan grave que el pueblo estaba cometiendo. Entonces, lo segundo que vamos a ver es cuál fue la actitud que tomó Esdras frente a este pecado. A mí me encanta una palabra que está en Lamentaciones capítulo 3 que dice, laméntese el hombre en su pecado. Si hay algo que debemos lamentarnos, es en nuestro pecado. Si es algo que todos los días debemos lamentarnos, es por eso. Y Esdras nos demuestra cuál era esa actitud frente a ese pecado que estaba teniendo, incomodidad, sentir la suciedad del pecado. Cuando dice que se querían sacar los pelos de la barba, despojarse de su ropa, habla de una actitud de despojo frente a la suciedad del pecado por el cual ellos estaban pasando. Y eso es lo que nos demuestra que uno tiene que tener esa misma actitud frente al pecado. Que uno, como bien decía nuestro pastor, que quizás mirar el pecado ajeno es fácil mirar, pero mirar nuestro propio pecado es lo que quizás nos cuesta. Y quizás somos más severos con el pecado de otro que con el pecado nuestro. Y si pudiéramos, como decía nuestro pastor, el 1%, poder decir, ser severo con nuestro pecado, ¿cuánto creceríamos? ¿Cuánto podríamos estar a favor de poder hacer la voluntad de Dios? Que Dios nos llama a poder mortificar ese pecado. Esdras estaba tomando una actitud correcta, agresiva frente a este problema. No estaba tomando una actitud pasiva de, bueno, que se arreglen los que hicieron tal pecado. No, él tomó ese liderazgo. Y es así aun cuando nuestro pastor quiera decirnos algo y nos quiera marcar algo, es por nuestro propio bien. Si hay alguien que puede venir y decirnos, hermanos, me preocupa esta actitud en tu corazón, es nuestros pastores. Y que nos puedan decir eso es para poder ayudarnos a estar en sintonía con la voluntad de Dios. Esdras tomó un papel como un pastor, tomó un papel de liderazgo y enfrentó este problema. Me encanta eso que acudieron
a Él a la hora del sacrificio. Y esto nos lleva a entender de que hoy tenemos por medio de la obra de Cristo un sacrificio eterno, un sacrificio en el cual podemos acudir y saber que por medio de ese sacrificio encontramos la restauración a nuestros problemas, a nuestros pecados. Siempre ese sacrificio va a estar. Y no es porque, como dice la palabra, Cristo no va a volver a crucificarse. No es que hay otro sacrificio más. No, Cristo murió una sola vez y para siempre. Pero tener presente el sacrificio de Cristo cuando voy a presentar mi pecado delante de Dios, eso me lleva a tener paz, de saber de que la única ofrenda que Dios hoy acepta es el sacrificio de Cristo. Lo único que me hace poder estar delante de Dios, de un Dios santo, y estar en el lugar santísimo y poder acudir a Él, es por la ofrenda que solamente Dios acepta, que es la ofrenda de Cristo. Y eso nos da paz. En ese tiempo, imagínense, ellos hace poquito habían comenzado ese templo. Hoy tenían paz porque podían venir y poder presentar un sacrificio. Pero también entendían que importante que era el poder acudir y saber que tenían que ofrecer sacrificios porque había un pecado el cual no podía quitarse, pero en ese tiempo el pecado era tapado por ese sacrificio. O sea, se tenía que hacer un sacrificio. Lo importante que podemos ver es, y nos dejan claro, de que Cristo es ese sacrificio eterno y hoy podemos como pueblo acercarnos a Él. Lo tercero que vemos en este libro de Esdras, en el capítulo 9, es la confesión de los pecados. Y quiero que podamos ir de vuelta a Esdras, capítulo 9. Antes de pasar, me encanta cuando dice que vinieron a Él todos los que temían a la palabra. Y qué importante es también, acordándonos los que estamos viendo los domingos acerca de la palabra, ¿no? Qué importante es saber de que aquel que teme la palabra es aquel que conoce la palabra. Porque aquel que no teme por la palabra es porque no la conoce, porque no sabe de su advertencia, porque no sabe lo que demanda. Entonces, aquellos que se acercaron a Esdras y que tuvieron un corazón semejante al de Esdras son los que temían a la palabra de Dios. Y los que sabían cuáles eran esas advertencias que leíamos en Deuteronomio, también hay en el libro de Éxodo, también habla acerca de esta advertencia a no unirse a otros pueblos. Pero uno ve que ese temor santo por la palabra siempre nos va a llevar a tener una advertencia a no pecar. Siempre el temor a la palabra nos va a llevar a decir, estoy cometiendo algo que no está correcto delante de Dios. Siempre que tengamos ese temor santo por lo que la palabra de Dios dice, nos va a conducir a esto. Si otro hermano me puede ayudar a partir del versículo 6 hasta el 15. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios
y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquella región, por las abominaciones de que le han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que se nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedare remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de él. Gracias, pastor. Qué tremendo cómo Esdras confiesa los pecados. Y es increíble ver cómo hombres como Esdras, Daniel, Nehemías, que pueden llegar al punto de confesar pecados que aún ellos no habían cometido. Y tomar ese papel de liderazgo y pedir perdón por el pueblo, por el pecado que ellos habían cometido. Y aunque ellos no tenían parte, el poder confesarlo de tal manera como si fueran propios sus pecados. Entonces, ¿qué punto es que este personaje que estamos estudiando, este Esdras, este intérprete de la ley, entendía perfectamente la gravedad de lo que estaba pasando, y por eso, por entender el pecado y lo que estaban haciendo delante de Dios, su confesión y lo que está diciendo es como si fuera él mismo que estaba confesando su propio pecado. Es increíble ver todo lo que nos dice esta porción, pero aún cuando uno ve el mismo Señor, el poder entender cuando estaba en la cruz, en su agonía, en su pasión, gritar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y poder entender que Cristo es nuestro mediador, como hoy escuchábamos, y como hijo se hizo mediador, es lo que estamos aprendiendo en el seminario, y poder entender que Él fue ese mediador por el cual pudo clamar a Dios frente a la ignorancia y frente a nuestros pecados. Porque aún hay pecados que nosotros nos vemos dentro de nosotros mismos. Y poder entender que por medio de esa obra de Cristo, Dios ha perdonado todos nuestros pecados, aún de los que ni sabemos que existen. Dios nos ha perdonado completamente, totalmente nuestros pecados. Y qué gracia y qué bendición podemos tener por eso. Ahora, hoy sabemos que no podemos decir: Señor, yo no sé lo que hacía, porque cada vez que cometemos un pecado, sabemos que pecamos delante de Dios, pero el poder entender que esta obra de Cristo es la que nos da paz, de saber de que Él murió por esos pecados. En el versículo 8 me encanta como dice: ese breve momento nos ha habido misericordia. Y qué importante entender que en Cristo tenemos una fuente inagotable de misericordia y de perdón, que no es un breve momento, que para nosotros la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y saber que por medio de esa obra de Cristo tenemos una fuente inagotable, inalcanzable de misericordia y de perdón. También me encanta esa parte que dice: aún así Dios
le estaba dando un poco de vida. Le estaba dando un poco de vida. Y cuando vemos en Efesios capítulo 2, versículo 1 y él dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. No un poco de vida, sino que Él nos dio toda la vida de Cristo. Y en esa vida, y en esa vida de Cristo tenemos ese perdón eterno, esa misericordia eterna por nuestros pecados. En el versículo 13 dice que no los estaba castigando conforme a sus iniquidades. Esdras también entendía y podía ver que el grave pecado que estaban cometiendo merecían un castigo mucho más severo, merecían la destrucción, la aniquilación de ese pueblo. Pero en la confesión de Esdras vemos cómo Dios es misericordioso. No hace falta que lo busquen. Salmo 103, versículo 10 al 11. Me encanta esta palabra. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así es esa misericordia de Dios, y así es como Dios nos perdona. Si Dios tendría que castigarnos o juzgarnos conforme a nuestros pecados, ninguno de los que estamos acá podríamos estar con vida. Dios nunca nos ha juzgado y ha derramado ese juicio sobre nosotros, y bendito sea Dios, y bendita sea esa gracia que no nos ha juzgado conforme a nuestras obras, porque ninguno de los que estamos acá podría decir que por su propia bondad o moralidad puede estar en pie delante de Dios. Para ir terminando y resumiendo, ese remanente santo que tenía que surgir, que tenía que aparecer, era por el cual un pueblo se uniría por medio de Cristo y recibiría todas las bondades y los beneficios que esa unión correcta y la que se esperaba que sucediera era lo que estaba esperando todo el pueblo, y de la cual hoy nosotros somos parte, que por medio de esa simiente santa, por medio de ese linaje santo, que es del Cristo que vendría, es la que nos une a través del nuevo pacto. Ese nuevo pacto que no se podría dar de ninguna otra manera y vincularnos a nosotros si no hubiese sido por ese linaje santo, por esa simiente santa que nacería. Entonces, para terminar, quiero que podamos ir a Jeremías, capítulo 31. Y vamos a ver de qué se trata esta unión y qué beneficios tiene esa unión que nos une a través de este nuevo pacto por este linaje santo que vino y que es ese Cristo por el cual nosotros hoy estamos acá. Jeremías 31 en adelante dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Este es un pasaje hermoso que deberíamos cada día poder ver las bondades y las maravillas que encierra. Y para poder entender esa unión santa, de ese beneficio que nos da, primero, es un nuevo pacto, no es una renovación como
muchos de otros hermanos creen que el nuevo pacto es una renovación. No, es un nuevo pacto. Nada tiene que ver con el antiguo, nada tiene que ver con uno anterior, es un nuevo pacto por el cual Dios está estableciendo esta unión. Este pacto dice que no puede invalidarse. Todos los pactos anteriores, de hechos, han sido invalidados por el hombre. Todo pacto de obra fue invalidado por el hombre. El pacto de gracia que Dios estableció y por el medio del cual podemos unirnos a Él, este pacto es algo que no puede romperse. Y gracias a Dios, porque nosotros somos torpes para romper cosas y para quebrar cosas y para pecar y romper relaciones y para todo lo que tengamos que romper, somos mandados a hacer. Gracias a Dios, este pacto no se puede invalidar, no puede romperse. A través de esta unión, la ley escrita en nuestro corazón es permitida para cumplirla y poder amarla. Nuestro pastor nos estuvo hablando acerca de todo este tiempo y el estudio de los 10 mandamientos. Y qué importante es poder entender que por medio de esta unión, como dice este capítulo de Jeremías, capítulo 31, que dice que Dios escribirá esa ley en nuestros corazones. Ya no será una tabla de piedra, sino que va a ser escrita en nuestro corazón para poder amarla y para poder cumplirla. Por eso, hermanos, el creer que la ley no está vigente es no entender este pasaje. Creer que la ley ya no es para el pueblo de la iglesia es no entender este pasaje. Este pasaje nos dice bien claro que cada mandamiento de Dios puso en nuestro corazón el deseo de poder amarlo y de poder cumplirlo. Por esa unión, que esa simiente santa llegó a nosotros, es que podemos amar la voluntad de Dios. Y no significa, porque después lo vemos, que no vamos a cometer pecado, porque no es así. Pecamos siempre, pero lo que sí podemos entender es que podemos amar la ley de Dios. Y qué lindo es poder decir, como decían los salmistas, amo tu ley. Qué lindo es poder decir como hijos de Dios, Señor, yo amo tu ley, amo tu palabra, amo tu ley porque tu ley me demuestra lo que vos sos. Tu ley me habla de tu carácter, tu ley me habla de tu amor hacia mí. Y poder amarla y poder cumplirla es parte de esta unión por la cual ese pueblo y esa simiente santa, nosotros somos parte. Nos une como un pueblo a la vid verdadera y así tener comunión con Él, con el Padre y por medio de Cristo. Es por medio de Cristo que tenemos esa comunión que no se corta. Imagínense este pueblo, tenían que ir al templo, tenían que buscar la presencia de Dios y solamente un hombre, un sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo y tener esa cercanía santa y profunda con Dios. Hoy nosotros, por medio de esta unión santa, perfecta, por este linaje santo, es que podemos tener esa comunión y comunión con el Padre por medio de la obra de Cristo. O sea, el Padre habita en medio nuestro por el Hijo. Por la obra del Hijo es que tenemos comunión con el Padre y esperamos una comunión totalmente diferente a la que tenemos hoy por nuestros pecados y por nuestras miserias, pero cuando estemos en la eternidad con Él, estaremos en esa comunión que no se acabará nunca jamás. Nos da identidad como sus hijos, como ovejas de su prado. Somos conocidos por Él, por eso dice que ninguno tendrá que decirle, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y qué lindo es poder decir esto, hermano. Estar acá en medio de la iglesia y decir, yo soy conocido por Dios. No es que yo lo conozco a Dios, soy conocido por Él. Él me conoce a mí, sabe mi nombre, me ha dado vida, me ha formado en el vientre de mi madre, porque me conoce. Y eso es hermoso. Eso es lo que nos hace el poder estar unido a esa simiente santa, a esa unión santa que tenemos con Cristo. Que no es una unión, como veíamos antes, pecaminosa. Una unión, una comunión donde el pecado de la idolatría, de la inmoralidad existía, sino que es una comunión santa y perfecta que podemos tener. Y los unos con los otros, cuando venimos a la iglesia, esa comunión,
la compartimos. Y eso es lo maravilloso del pueblo. Nos trae santificación, porque este corazón nuevo del cual habla es por el cual podemos entender que la santificación viene por medio del Espíritu, pero es una obra que nos une a esta unión. Imagínense, Dios estaba siendo tajante con esta unión, porque en esa unión había inmoralidad, en esa unión había pecado. Dios nunca nos puede traer a esa unión si primeramente no nos ha santificado y no ha obrado primeramente en nuestro corazón. O sea que por eso la comunión que tenemos en medio del pueblo no es una comunión mixta, donde puede haber algunos que sí y algunos que no. No, la verdadera iglesia está compuesta por los santos, por los hijos de Dios. Me encanta ese pasaje, vamos a leerlo, de Isaías 35. Del 8 al 9. Isaías 35, del 8 al 9 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera, subirá por él, ni allí sabrá para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre su cabeza, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Hermoso este pasaje que nos habla de cómo es esta unión. Cómo es esta unión en la cual Cristo nos ha unido. Que por más torpe, me encanta esa palabra porque me siento identificado, por más torpe que seamos, aún así no podremos extraviarnos, no vamos a ser quitados, porque Dios ha permitido que esta unión habla de que ningún inmundo caminará en medio de ese pueblo. Dios no va a tener comunión con alguien que no ama, que no ha santificado, que no ha obrado, que no ha redimido, que no lo ha salvado. Dios no puede tener comunión. Por eso la verdadera iglesia en sí es la que está queriendo demostrar, es la iglesia invisible. Lo que vemos nosotros es la iglesia visible, pero lo que nosotros debemos mostrar a través de la obra de Cristo y a través de la vida y la santidad es poder mostrar la iglesia invisible, la que está en los cielos, la que somos parte y la que Dios va a venir a buscar. Y esa es la verdadera iglesia. Traerá el perdón de sus pecados como último y un nuevo corazón, como hablábamos recién. Y solo por esta obra traerá salvación eterna a nuestras vidas. Por eso esta unión en la cual el pueblo estaba expectante y esperando era la única unión por medio de la cual hay salvación. Fuera de esta unión no hay salvación. Por eso entendemos que quizás hay hermanos que tienen una interpretación, quizás no podemos decir incorrecta, porque no somos quienes, pero hay hermanos que a lo mejor creen que esperan que después que la iglesia sea quitada, haya salvación por medio de otro cuerpo. Y no hay salvación, y no hay ninguna seguridad de salvación eterna fuera del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No por méritos nuestros, sino por la cabeza, que es Cristo, en la cual podemos unirnos. Y esto nos habla, hermanos, aquellos que quizás hoy están en medio nuestro y sienten que no son parte de ese pueblo, que no son unidos a esta simiente santa. Sin arrepentimiento, como nuestro pastor nos está hablando los domingos, no podemos entrar a esta unión santa con Cristo. Por eso debemos venir en arrepentimiento y fe para poder decirle: Señor, perdón por mis pecados. Y si así la voluntad de Dios nos llama a poder ser parte de este pueblo. Amén. Oramos, hermano, y terminamos. Padre, te damos gracias por esta obra maravillosa que nos has hablado acerca de esa simiente santa
de ese linaje santo que es nuestro Cristo, nuestro amado, nuestro bendito. Gracias, Padre. Gracias porque en Él has tenido contentamiento, Señor. En su obra maravillosa, Él ha hecho todo y todo bien, Señor. Gracias porque por medio de Él podemos unirnos a una unión, Señor, que no es incorrecta como este pueblo estaba pasando, sino que una unión con Cristo que es santa, que es pura, que es maravillosa, y que por medio de Él podemos, Señor, disfrutar de todas sus bondades, disfrutar de todos sus beneficios, Señor, como parte de este nuevo pacto en el cual nos has puesto y podemos ser involucrados, Señor. No por nuestros méritos, porque somos tan torpes, Señor, que nada hubiésemos podido hacer para alcanzarlo, pero sí por tu gracia bendita, Señor, por tu obra maravillosa, y porque así como ese pueblo estaba expectante para que esto se cumpliera, hoy, Señor, del otro lado, nuestro corazón está expectante para que pudiéramos estar en una eternidad contigo y disfrutar de esa luz que no se apagará jamás, y estaremos contigo por una eternidad, Señor. Teniendo esa esperanza de gloria, nos santificamos cada día, esperando tu regreso, esperando tu gloria, verte cara a cara, Señor, y poder ser parte de esa iglesia invisible que está en los cielos y que esperamos, Señor, poder ser. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias por todo lo que hemos aprendido y por todo lo que hemos hablado. En tu santo nombre. Amén.